¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Fibra Emprendedora, este programa donde vamos más allá, ¿cierto? No solamente hablamos de emprendimiento, sino que hablamos de cómo surgen, el lado difícil también de emprender y, por supuesto, tocamos esa fibra de nuestros queridos invitados. Benjamín Salineros, el fundador de Smarticar, es nuestro invitado del día de hoy. Y nos va a estar comentando de qué se trata Smarticar, cómo funciona y cómo ha crecido también en el tiempo. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, querida Fran. Muy bien, porque tenemos un gran invitado y tenemos también un gran tema. Sí, un gran tema editorial también, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de cómo la tecnología está invadiendo nuestra biología. Ya. Con una empresa que yo no conocía, investigué un poco sobre ella, se llama Expansio, que está llevando todo lo que es la realidad aumentada, lo que hoy día los lentes están permitiendo, a nuestro ojo, pero directamente a nuestro ojo. Ah, mira, ya. Vamos a hablar entonces sobre eso, muy interesante. Y también vamos a estar con nuestro entrevistado que ya les comentábamos recién. Y bueno, tenemos grandes canciones como siempre, la casa de las grandes canciones. Ustedes nos pueden escuchar en la 88.5 en concierto.cl y también nos pueden ver en nuestro YouTube, @Radio Concierto, Radio Concierto Chile, y estamos en Instagram, ahí sí, @Concierto Radio. Comenzamos con música. ¿A ti te encanta la música de Radio Concierto? Me fascina. Presenta esta canción entonces, querido Roberto. Sussurro de Phil Collins. Bien, hay una carrera tecnológica silenciosa que probablemente va a cambiar nuestra relación con la realidad más que un smartphone, más que internet y quizás más incluso que la inteligencia artificial visible que hoy conocemos, y no está ocurriendo en los teléfonos, está ocurriendo en los ojos. Algo nos adelantabas tú, Roberto, es esta empresa que está empujando esa frontera que se llama Expansio, ¿cierto? Una startup nacida en Dubái que está desarrollando lentes de contacto inteligentes con realidad humana, algo que a mí me llama mucho la atención porque yo ocupo lentes de contacto, pero no solo eso, monitoreo de salud y conexión permanente con la inteligencia artificial. ¿De qué se trata ¿Será esto? bueno? A mí me haría mucho susto usarlo en realidad. Pero ¿de qué se trata para la gente que no entiende nada de Bueno, lo que estamos hablando? ya veíamos la tendencia, empresas como Meta o Neuralink, que de alguna manera están empezando a generar artículos que se conectan o que nos permiten tener amplificación de nuestros sentidos a través de los lentes, por ejemplo, la alianza que se hizo con Ray-Ban, ¿no? Lentes que permiten tener información en tiempo real. Claro. Y son lentes que se ven absolutamente normales, ¿no? Pero lo que está haciendo esta empresa Expansio, nacida en Dubái, que ya levantó $250 millones y que no está trabajando a niveles de prototipo de investigación, sino que tiene ya casi 30 prototipos funcionales que son básicamente lentes de contacto, o sea, no se ven, donde tú tienes la pantalla directamente conectada 24/7 a tu cerebro. Y no solo eso, sino que además de poder utilizar aplicaciones, lo cual a lo mejor va a eliminar los smartphones y va a eliminar las pantallas en un futuro, como tú bien lo decías, va a permitir tomar mediciones emocionales, va a poder medir qué es lo que está pasando con nuestro ojo y a través de ello, por ejemplo, alertarnos de posibles enfermedades. Es algo una especie realmente, de chip. Es una especie de chip todavía no inserto, pero sí sobrepuesto en nuestro ojo. Oye, qué cosa más impresionante. Esto me recuerda a una serie que no me acuerdo en este momento cómo se llama, una serie de Netflix donde pasan estas cosas. Y también me acuerdo de mi abuela contándome en algún ¿Tu abuela de momento. 60? No, mi abuela ya de 80 y tanto, imagínate. Okay. Saludos a mi abuela. Oye, Black Mirror se llama la serie. Sí. Esto me suena a Black Mirror, ¿no? Bueno, yo creo que tú te has dado cuenta que finalmente las series nos van anticipando la realidad. Es impresionante. Eso te quería comentar sobre mi abuela, que la estaba sacando aquí a colación. No era porque sí, es porque en algún momento mi abuela me dijo, yo nunca pensé que las cosas que yo veía en las películas de ciencia ficción iban a ocurrir. Algo tan simple como que unas puertas se abrieran cuando entras a un mall. Mira, yo creo que a ver si alguno de los auditores nos escribe y nos dice que sabe de lo que le estoy hablando. ¿Tú viste alguna vez el Superagente 86? No sabís de qué te estoy hablando. Por favor, te puedo pedir un favor, búscalo y el próximo sábado me cuentas. Ya. El Superagente 86
tenía un zapato por el cual hablaba y ese era su teléfono celular. Te estoy hablando 40 años atrás. Es impresionante cómo las series y las películas nos van... se me cayó el carnet, sí, se me cayó el carnet, lo siento. Vamos a recoger. Bueno, ¿sabes lo que me preocupa de todo esto? Porque todo esto tiene una parte B. Todo lo bueno, todo lo que nos va a permitir hacer, las enfermedades que nos va a permitir pronosticar o curar. Pero ¿qué pasa con la privacidad, querida Fran? Porque si vamos a tener un lente puesto 24/7, donde nosotros pongamos la vista va a ser también detectado por ese lente. Entonces, de alguna manera nos va a acusar y va a empezar a medir. Incluso lo que estamos tratando de visualizar y de ahí el pensamiento. ¿No crees que se nos están metiendo demasiado en nuestra vida? Qué susto que lleguen incluso al pensamiento. Es que yo creo que para allá vamos. Sí, puede ser. Bueno, pero vamos a vivir más el presente, ¿te parece? Y es por eso que vamos a concentrarnos en lo que pasa en este estudio de Fibra Emprendedora el día de hoy para también entrevistar en un ratito más a Benjamín. Y antes... Cuando tienes un negocio, sabes que la confianza es clave. Por eso cientos de negocios eligen ADT, reconocida por el Índice de Confianza del Consumidor del Adolfo Ibáñez. Entra a adt.cl, contrata tu sistema de seguridad y protege lo que tanto te ha costado construir. Emprender es parte de crecer y qué mejor que crecer en buena compañía. Atención 24/7, planes a precio justo y roaming en más de 100 países. Pórtate a WOM Empresas en WOM.cl o en cualquiera de sus sucursales. Es fácil, es WOM Empresas. Y Energy Asset suministra energía eléctrica de forma segura, cercana y transparente. Empresas de distintos rubros ya se benefician de su portabilidad eléctrica con atención personalizada. Súmate hoy. Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Conócelos en energyasset.cl. Bien, vamos a la música con Blur y Beetlebum. Ya seguimos disfrutando de esta fibra emprendedora aquí en Radio Concierto. Ya estamos de vuelta con nuestro entrevistado del día de hoy, Benjamín Salinero, fundador de Smarticar. Él nos va a contar de qué se trata esta startup que está revolucionando el mundo del rentacar. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Roberto, muchas gracias por la invitación. A nuestro programa Fibra Emprendedora junto a nuestra querida Fran Jorquera. ¿Cómo estás, querido Benjamín? Qué bueno tenerte con nosotros y qué bueno también conocer la historia de este emprendimiento, que bueno, ahora es más que un emprendimiento, ¿no? Y de hecho, cuando uno escucha tu historia, aparece mucho más la idea de que es algo distinto, de que quisiste hacer algo distinto, salir de lo común. ¿En qué momento sentiste que Smarticar no era solo una empresa, sino un sueño personal que valía la pena ahí empujar con todo? Mira, Smarticar es un intraemprendimiento, que es un concepto un poquito distinto porque nace dentro de una compañía corporativa. Yo tenía el rol de gerente comercial de un negocio de leasing operativo en Salfa, y dentro de ese rol se me ocurre presentar una idea que era darle una característica de suscripción de auto para personas naturales a una propuesta de valor que en cierto sentido existía, que era el arriendo de autos. Claro. Y en ese inicio y en esa idea que por distintas razones se va aceptando en el directorio de la compañía, uno empieza a desarrollar este proyecto realmente como un emprendimiento personal. Más allá de que yo no soy dueño, ahí es cuando lloro y todas esas cosas, pero pasa a ser un emprendimiento personal porque lo creas desde cero. Y eso requiere ciertas capacidades, ciertas ayudas de parte de la compañía, ciertos cambios personales también de cómo mirar los negocios. Y ahí es donde uno empieza a desarrollarse y llevando a tu pregunta, van pasando por etapas las compañías. Probablemente el primer año es Family and Friends, el segundo año ya vas tomando un tamaño y una responsabilidad distinta. Y yo te diría que cuando nos convertimos en un spin-off de Salfa y salimos un poquito de este corporativo,
es cuando ya toma un carácter más de, no solo de startup, sino que de compañía basada en tecnología. Exacto. Oye, tú sabes que este es el primer, creo que el primer emprendedor o emprendimiento que tenemos que nace dentro de una corporación. Casi todos han partido de manera individual, ¿no es cierto? Sí. Y me parece muy interesante lo que estás planteando, porque me imagino que eso también fue promovido por la propia compañía. Mira, la verdad que no fue una promoción de la propia compañía, sino que si bien es una empresa que da espacio para la innovación y uno tenga cierta libertad para proponer cosas, también tiene mucho que ver con las ganas personales de hacer algo distinto, de no quedarte en tu día a día. Probablemente cuando uno es joven, y los no tan jóvenes también vamos teniendo ganas de hacer algo distinto. El mundo de la startup, del emprendimiento, de esto de hacer algo propio. Y es la compañía la que me da el espacio para proponer. Un poquito como lo hacía Google, o como lo hace Google, ¿no es cierto? Los días viernes son para generar ideas fuera de la caja. Sí, y ese espacio para generar ideas, siempre, yo digo, bajo el concepto de Chilean Way, en el sentido de vamos de a poquito. No levantemos tremendo capital, no traigamos un equipo gigantesco de gente, sino que al ser dentro de un corporativo que probablemente tiene otros focos, el espacio de la innovación son pequeñas ideas que van paulatinamente desarrollándose. Benjamín, yo te presenté como Smarticar, una empresa de rentacar, pero claramente están cambiando la forma en que se arriendan los vehículos. Exactamente. ¿Nos puedes explicar por qué es distinto a un rentacar tradicional? Porque la verdad es que no invitaríamos a un rentacar tradicional a este programa. Bien, mira, Smarticar es una compañía de suscripción de autos, que lo que busca es transformar la experiencia de tener un auto. Nosotros competimos contra las personas que quieren ser dueñas de su auto para uso personal. Pero ser dueño siempre significa hacer una inversión en el tiempo. Y lo que planteamos con Smarticar es que es más conveniente financieramente y por otro lado, desde el punto de vista de simplificarte la manera de tener un auto, contratarlo bajo una modalidad que puede ser, en algunas partes se conoce como MaaS, que es Mobility as a Service, que es la movilidad, contrátala como un servicio, que es lo que tú necesitas según las distintas etapas de tu vida. Y ahí es donde entra Smarticar, donde tú puedes contratar un auto 100% digital. Tú entras a nuestra página web, seleccionas tu auto, seleccionas el uso del auto, es decir, el plazo, el kilometraje y el deducible del seguro, y en función de eso, en 3 días puedes tener un auto en la puerta de tu casa. Y eso es más conveniente que tener un auto propio con todos los gastos ocultos que uno muchas veces ni siquiera lo dimensiona, ¿no? Hoy día hay varias alternativas para tener un auto. Comprarlo al contado, que significa hoy día tener 30, 40 millones de pesos para un auto de una gama importante. Por otro lado, tienes la compra inteligente, que para nosotros es la menos inteligente de las compras. Tienes el crédito automotriz. Todo eso tiene tasas de financiamiento. Entonces, creemos que contratar el auto como un servicio y pagar por su uso es más conveniente, porque además el auto no pierde valor. Accedes a tener un seguro a un mejor precio, porque los seguros van subiendo en función de la siniestralidad. Accedes a tener el auto muchas veces que probablemente no te comprarías por el alto monto de inversión, pero sí eres capaz de tenerlo en una cuota. O sea, en resumen, ¿qué problema viene a solucionar Smarticar cuando ustedes lo pensaron como...? La verdad que son 2 grandes problemas. Uno es la inversión que requieres para tener un auto que pierde valor en el tiempo. Y eso para nosotros es la conveniencia financiera. Totalmente. Y por otro lado, es difícil tener un auto. Sí. Desde que en marzo tienes que pagar el permiso de circulación, desde el seguro, desde que chocas y puedes estar 2 meses con un auto en un taller pagando un auto de reemplazo. Todas esas cosas nosotros las solucionamos a través de esta suscripción. Maravilloso. Bueno, vamos a seguir conversando contigo, Benjamín, sobre Smarticar, pero vamos a hacer una pausa musical. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Ja con Cry Wolf aquí en el 88.5. Esto es Fibra Emprendedora. Estamos de vuelta en Fibra Emprendedora con un gran personaje. Yo no conocía a Smarticar y la verdad es que me ha llamado mucho la atención lo que nos has estado contando, Benjamín. Me quedé con una pregunta del primer bloque que era una broma en realidad para la Fran. La Fran es como la generación Z. De las más jóvenes. Entonces yo me imagino... En realidad yo soy millennial, creo, ¿no? Yo sé. Es una broma. Pero entiendo que
este modelo tiene una alta adoptación en el segmento más joven, porque los jóvenes ya no quieren tener autos o por lo menos se movilizan mucho más con modelos de servicio. ¿Hay algo que estemos viendo ya de cambio cultural desde ese punto de vista o esto está orientado a gente mayor, autos de alta gama, etcétera? ¿Qué está pasando a nivel de los usuarios, no? Mira, gracias por la pregunta, porque siempre es bueno entender quién es el cliente que es capaz de tener una suscripción. Y ahí está el gran desafío de Smarticar, que es un cambio cultural. Probablemente en las generaciones millennial como la Fran, el cambio cultural es más simple porque les gusta estar más libre de todo. Y hoy día también ser dueño de algo es más difícil. Ser dueño de una casa, ser dueño de un auto, etc. Por lo tanto, la suscripción simplifica eso y te la transforma en un servicio. Estamos acostumbrados, hoy día estamos suscritos a todos. Exactamente. Todo se transformó en servicio. Igual me llama la atención un poco de llegar en este momento. ¿Por qué creen o creyeron en ese momento que Chile era un lugar para poner a prueba, en marcha, Smarticar? Mira, permíteme contestarle una cosa a Roberto, porque nuestro cliente promedio tiene entre 35 y 45 años. Estamos ahí. Ya tienen la próxima clienta al frente. Sí, me está gustando. Y hay que cumplir ciertos requisitos desde el punto de vista de capacidad de ingresos para poder contratarlo. Y por lo tanto se mueve desde más o menos un ingreso 1,5 millones hasta, bueno, el auto que quieras tener, porque los clientes pagan, tenemos cuotas desde 350,000 pesos hasta el auto 2,5 millones, los autos que más... Eso sí, vamos. No, pero el cliente la verdad que es muy variado. Sí nos gusta y buscamos que entre un cliente más joven, porque es más fácil transformar tu movilidad en una cuota que aquel que ya tiene ciertos gastos como el colegio, la casa, etcétera, con una estructura más fija. Y por lo tanto creemos que en el mediano plazo va a ser el cliente que va a empujar el crecimiento de Smarticar. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que vimos? Smarticar parte hace 6 años, justo entre estallido y pandemia. Ya. Como muchos emprendimientos. Sí, como muchos emprendimientos. Y muchos murieron también ahí. La verdad es una coincidencia que parta ahí. Pero sí creo que fueron momentos que nos aceleraron el crecimiento los primeros años. ¿Por qué? Porque no habían autos, porque el costo de los autos empezó a subir rápidamente, porque las personas se dieron cuenta que tener el auto parado en la calle, porque no lo podíamos ocupar o que lo ocupábamos menos, seguía perdiendo valor en el tiempo y es un alto costo. Y por lo tanto, esas realidades o esos cambios de tendencia conductual de los consumidores son los que finalmente aceleran la adopción de nuevas alternativas de movilidad. Oye, perdón, y en esa época esto se veía reflejado con lo que estaba pasando con el estallido social, pero actualmente lo podríamos llevar al alza de las bencinas también. O sea, el alza de la bencina que se comunica en el mes de marzo nos aceleró la búsqueda de nuevas alternativas de auto. Claro. Por ejemplo, autos híbridos principalmente, más que eléctricos, híbridos. Y yo creo que también ahí hay un cambio de tendencia importante, que las personas van a ir hacia unos autos híbridos. Enchufable o no enchufable. Eso ya es un tema más difícil de ajustarse en la casa, pero creemos que también es un cambio de tendencia. Y lo otro que pasa es que las personas están necesitando un cambio de auto mucho más rápido, en el sentido de que tú sales de la universidad, empiezas a trabajar, tienes un pequeño auto, después empiezas a tener un poquito más de poder adquisitivo y quieres cambiarlo, pero en 2 años ya te puede tocar cambiar el auto, o tienes familia, o te cambias a regiones, o te vas fuera de Chile y tienes que vender el auto. Tiene algo de goloso también, hay que decirlo, ¿no? Porque también la tecnología avanza muy rápido y tenemos como novedades a nivel de autos, entonces como que uno también quiere estar como con lo más nuevo. Nos estamos acostumbrando a eso. Hoy, con la llegada de marcas chinas, de la electromovilidad, de las nuevas tendencias tecnológicas en los autos, de mejores rendimientos, todo va a acelerar el cambio de autos. Así es. Y la dificultad de cambiar. Autos desechables al final, lo mismo que está pasando prácticamente todos los activos fijos son así. Exactamente, prácticamente va a ser un auto algo desechable. Benjamín, para que nuestros auditores entiendan, estos son arriendos de largo plazo. Sí. Aquí yo no... Te arriendo un auto por 1 mes, por 2 semanas, porque tengo mi auto en el taller. Ese no es el concepto. En Smarticar tú contratas desde los 12 meses, con un uso mínimo de 10,000 kilómetros al año, hasta 48 meses, y tú puedes elegir el uso del vehículo anualmente en términos de kilometraje, porque en función de eso nosotros calculamos el costo de tu servicio.
para que realmente pagues por lo que estás utilizando el auto. Oye, Madonna me está sonando en el oído, pero antes de eso quiero saber, ¿le está yendo muy bien con esto? Nos está yendo bien. Dejémoslo para la vuelta y Encantado. vamos con Madonna Music. Bien, y estamos en Fibra Emprendedora y estamos hablando de Smarticar. Me quedé con esto de que les está yendo muy bien. ¿Por qué les está yendo muy bien? ¿Cómo podrías traducir esta frase quizás en números o quizás en experiencia? Mira, me gusta traducirlo primero en la experiencia que están teniendo las personas. Ya. Hoy día, a ver, primero ya tenemos clientes que van en su tercer auto con Smarticar. Es decir, han renovado su suscripción después de 2 o 3 años, ya por tercera vez. Y eso para nosotros es muy bueno porque quiere decir que el servicio le está generando valor. Por otro lado, hoy día estamos con sobre los 1.500 clientes activos. Hay 1.500 Smarticar en la calle. Suscribimos en torno a 70 o 80 nuevos clientes todos los meses. Y es poco el cliente que perdemos, ¿vale? Como todo servicio y como todo crecimiento, tenemos oportunidades de mejora absolutamente. Pasamos por una etapa difícil entre el 2023 y 2024 con una rentabilidad negativa fuerte, pero como todo negocio emprendedor o desafío de largo plazo, probablemente había que pasar por eso para entender las palancas necesarias que te llevan a la rentabilidad, y así fue como el año 2025 fuimos rentables y este año esperamos esa rentabilidad multiplicarla por 5. Así que los dueños están bastante contentos de que hayamos salido de ese escenario. Y hoy día cada vez le tenemos más ganas, cada vez se empieza a conocer más en la calle, las personas ya identifican lo que es un Smarticar, pero tenemos mucho camino por delante todavía. ¿Y qué sentiste en ese momento, del 2025, cuando estabas próximo a un potencial fracaso? Porque una corporación puede decir hasta que llega, como fue el caso de Auto, que no tiene nada que ver con ustedes, pero un proyecto muy ambicioso también, y podría haber pasado lo mismo. ¿Qué sentiste en lo humano? Mira, pasamos por ese directorio en donde realmente se cuestionó la viabilidad de Smarticar. Esto te diría que fue hacia fines del 2024 y principios del 2025. Es un momento difícil, personal, porque uno le tiene cariño. Yo Smarticar, digo, es mi 6º hijo. Y por otro lado, te dan más ganas de buscar la forma de que sea exitoso. Porque veíamos que seguíamos creciendo en cliente. Seguíamos con una alta tasa de renovación, por lo tanto, si tú piensas en el Product Market Fit, creemos que estaba haciendo sentido, pero así todo teníamos problemas de rentabilidad. Y ese momento o ese movimiento de piso es el que te da resiliencia realmente. Bueno, yo tengo una característica que soy muy apasionado por hacer este emprendimiento, y al mismo tiempo creo que la perseverancia es lo que te marca la diferencia, y bueno, dio su fruto y hoy día nos tiene muy contentos. Oye, tú hablas de pasión, hablas de perseverancia, yo veo muchas ganas, también mucho empuje, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la más importante en los momentos desafiantes realmente? Yo te diría que la pasión, de todas maneras. Ya. De todas maneras. Y lo veo desde cosas tan domésticas como si hay que ir a entregarle un auto a un cliente, me subo y lo llevo. O hay que llamar a un cliente para intentar cerrar un negocio, o en un asado comentárselo a alguien para que vea que tiene un atractivo, y al mismo tiempo estar pensando en los números, la estrategia, en el directorio, etc. Entonces, nosotros en el equipo tenemos una cultura bien de circo pobre, que nos gusta hacer de todo, que nos gusta estar comprometidos con el cliente, y eso yo creo que finalmente es pasión, empieza a mezclarse con compromiso, pero es las ganas de que sea grande. También tiene que ver con el lado humano, que es algo de lo que hemos hablado en los últimos programas bastante, sobre todo en estos tiempos donde la inteligencia artificial está arrasando, ¿cierto? Yo veo algo aquí muy humano y que tiene que ver con emprendimiento también, ¿cierto?
Mira, esa parte humana yo la veo desde dos puntos de vista. Lo que decía del compromiso y el cariño que uno tiene por lo que está haciendo. Yo todas las mañanas cuento cuántos Smarticar veo desde mi casa a la oficina. Mi récord es 4 y ojalá vaya creciendo en el tiempo. Y eso da orgullo. Y mis hijos dicen, papá, un Smarticar. Pero por otro lado, hemos ido desarrollando un equipo con características muy distintas al corporativo. Empezamos a hablar en Spanglish cuando creamos Smarticar y hablábamos de growth hacking y todas esas cosas del mundo más startupero, que yo no vengo de ahí. Y eso es buscar las personas correctas en los lugares correctos y nuevamente personas. Y esas personas son las que nos han hecho empujar este desafío. Tú tenías el respaldo corporativo, pero muy brevemente, porque nos escuchan muchos emprendedores en este programa. Y tú pasaste también por el Valle de la Muerte, que se denomina en el mundo del emprendimiento, aunque probablemente con otros recursos y con otro apoyo, pero lo sentiste igual, desde el lado humano. ¿Qué mensaje le podrías dejar a los emprendedores que nos están escuchando cuando uno está pasando ese momento, que es muy duro? Mira, lo primero es, yo te diría, mirar el camino que has recorrido y buscar qué cosas hiciste bien y que deberías sostener. Y qué cosas no hiciste bien. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en algún momento nos enamoramos del crecimiento como concepto y metámosles para crecer. Y no era la forma correcta. Y hoy día, si bien estamos empujando el crecimiento, vamos a un crecimiento paulatino. Y siempre despegando. Bien. Y ese concepto de crecimiento, que es una mentalidad que tiene el equipo, conociendo la historia, nos ha permitido que sea un crecimiento rentable hoy día. Entonces, cuando uno pasa por ese momento, yo te diría que primero buscar aquellas cosas que te movieron el negocio y que finalmente el cliente fue identificando que lo tuyo era una propuesta buena para él. Lo segundo, buscar los aprendizajes y hacer cosas distintas y probarlas. Nosotros siempre estamos probando algo nuevo. Nos vaya bien, probablemente de 10, una le va a salir bien a esa prueba. Y esa es la que tienes que repetir. Yo creo que saliendo del programa, entro a Smarticar y veo si es que ya nos convertimos en cliente. Máximo. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Sí. Benjamín, tremendo el emprendimiento. Entiendo que en España es donde la está rompiendo y de ahí ustedes tomaron la idea. Así que muy bien porque... Yo tengo una idea. ¿Cuál? ¿Qué les parece si hacemos un road trip en un Smarticar? Está buenísima. Sería bueno, ¿ah? ¿Ustedes eligen el auto? Elegimos el auto y yo voy a elegir la primera canción. Y los voy a invitar a viajar con Excelente. esta de The Beatles. Es Ticket to Ride. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias a ustedes por la invitación y invitarlos a visitar smarticar.cl y conozcan nuestra propuesta. Gracias, Benjamín. Y estamos de vuelta en nuestro último segmento de Fibra Emprendedora. Yo quedé con gusto a poco con nuestro entrevistado Smarticar. Nos contó sobre este nuevo sistema de arriendo de vehículos que yo creo que es el futuro, porque todos los jóvenes, como nos dijo, ya no quieren tener activos o no pueden tener activos. Sí. Así que yo también voy a ser uno de los que va a evaluar la posibilidad de tener Smarticar, aunque no sea tan joven. Los tiempos están para eso, sí, de todas maneras. Oye, Roberto, bueno, sí, tremendo invitado, un buen emprendimiento para investigar más, así que para todos los que estén interesados en arriendos de autos a más de largo plazo, entonces Smarticar es el lugar. Buena historia la de nuestro invitado. Emprender es un tremendo desafío, eso sí, como siempre lo sabemos, pero todo es más fácil cuando sabes que tu negocio está protegido con el líder en seguridad. Tal cual. Solo hay que ir a adt.cl y contratar su plan con instalación a costo cero. La seguridad de estar protegido con ADT. Y si tu negocio depende de la conexión, mejor que sea una que te acompañe a todos lados. Obviamente, pórtate a WOM Empresas en WOM.cl o en cualquiera de sus sucursales. Es fácil, es WOM Empresas. Oye, ¿conocías Energy Asset? Conozco Energy Asset, me suena mucho Energy Asset. Energy Asset suministra energía de forma segura, cercana y transparente. Empresas ya de distintos rubros ya se benefician de su portabilidad eléctrica con atención personalizada. Súmate hoy. Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Conócelos en energyasset.cl. Bien, para despedirnos quiero hacerte una pregunta, Roberto. Tú que eres tan seco en estos temas de emprendimiento y generar nuevas empresas, ¿cierto?
¿Es importante cómo nos vestimos Absolutamente. para el éxito, sí? Absolutamente. ¿Por qué? No estoy hablando de marcas, ¿Ya? estoy hablando de presencia, actitud y el mensaje que estás entregando a quienes te ven. O sea, es Absolutamente. un buen consejo. Absolutamente. Ok, ya y tú lo de eso sabes. sabes. Yo lo sé, pero ¿sabes por qué lo supe? Por Roxette, que nos dice Dress for Success para terminar este capítulo de Fibra Emprendedora. Ustedes que estén muy bien y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo. Chao. Chao, chao, Fran. Chao a todos.